fuimos cortados de esa, ¿qué dice? De esa caverna, de la fosa donde fuiste arrancados. Hemos aprendido, nosotros estuvimos en la eternidad pasada, en Dios, en el Padre, amén, en Cristo estuvimos ahí, y al ser arrancados, ahí quedó un hueco, ahí quedó una fosa, ahí quedó un lugar al cual nosotros necesitamos regresar. Amén. Y dice ahí, ¿por qué les dice oíd? Porque si es un versículo o un capítulo de consolación del Señor a Sión, ¿verdad? ¿Por qué le dice recuerda? Recuerda, dice, ¿verdad? De dónde fuiste arrancados. Recuerda el hueco que fue dejado en esa roca cuando fuiste tú arrancado. ¿Por qué, hermanos? Porque hemos aprendido que desde la eternidad nosotros estábamos con Dios. Y desde la eternidad fue hecho un plan maestro. Desde la eternidad se nos fue dado un propósito. Amén. Ahorita lo vamos a ver en la escritura. Entonces, cuando el Señor le dice al pueblo de Israel, ¿verdad? Le está diciendo, mirad a la roca de donde fuiste arrancados y la fosa, ¿verdad? El lugar, el hueco que quedó ahí. En otras palabras le está diciendo, recuerda el plan, recuerda el propósito. Dios llamó a Israel, hermanos. Dios lo llamó como nación escogida, ¿verdad? Dios hizo un pacto con Israel, amén. Y nos hemos aprendido, recordamos a través de la palabra, el Señor sigue luchando por el pueblo de Israel. Y en este capítulo suceden varias cosas, ¿verdad? Varias cosas que el Señor le habla al pueblo de Israel. Él le da palabras de fortaleza, de consuelo al pueblo de Israel. Sabemos que en muchas ocasiones el pueblo de Israel fue atacado, tenía enemigos, estuvo a punto de ser exterminado. Aquí le habla un remanente. ¿Qué es un remanente? Es un grupo pequeño. Le habla un remanente y le habla que el Señor va a conservar ese remanente. Le habla en este capítulo, le habla y le dice que no perecerán, porque Dios va a cuidar de ellos. Y es interesante, ¿verdad? Cómo Dios arma la palabra y nos da lo que nosotros necesitamos. Vamos a ver valles y montañas y a leer, por ejemplo, lo que habla acerca del pueblo de Israel en este capítulo, cómo se une con este tema para nosotros. Porque el Señor le está hablando a Israel, le dice, eres pequeño, eres un remanente, pero ¿sabes qué? No vas a perecer. No vas a perecer porque yo estoy cuidando de ti, ¿sí? Y algo más que le dice Dios, ¿verdad? Tienes aflicción, tienes tribulación, pero Dios va a libertarte, la salvación está cercana. Es lo que le está hablando Dios al pueblo de Israel en este capítulo. Le dice, ¿verdad? Se van a levantar, eres un remanente pequeño, pero yo estoy contigo y voy a cuidar de ti. Sí, y la salvación está cercana, no temas. Puede ser que estés en una situación deplorable, pero Dios te va a ayudar. Yo te voy a ayudar, es lo que dice el Señor. Entonces vemos aquí en los versículos que leíamos, dice, estábamos leyendo en los versículos 3 y 4, pero dice el Señor, puede ser algo pequeño, puedes estar en aflicción, puedes estar en situaciones, pero dice, ciertamente consolará Jehová a Sión. ¿Sí? Consolará todas sus soledades y tornará su desierto como paraíso. Entonces el Señor le está dando esperanza al pueblo de Israel. Y también nos habla a nosotros. Nosotros estamos empezando un nuevo año. Estamos empezando un nuevo tema, amén, en el cual entendemos como valles y montañas porque lo hemos vivido, porque lo hemos visto en la palabra del Señor. Pero en esta mañana el Señor nos habla a nosotros al igual que al pueblo de Israel. ¿Sí, hermanos? Y nos dice, ciertamente, ¿verdad? El Señor puede consolar tus soledades. Y si en este año, ¿verdad? Hubiere desierto, porque los va a haber, el Señor tiene el poder de tornar ese desierto en un paraíso. Amén. A veces vemos las situaciones en nuestra vida, a veces vemos nuestro propio corazón o vemos nuestro entorno, lo que está a nuestro alrededor y puede parecerse a un desierto. Pero dice el Señor, yo tengo el poder ¿de qué? De convertirlo en un paraíso. Es el Señor en esta mañana, así como hace 2000 años, 3000 años, tal vez le habló al pueblo de Israel.
¿verdad? Le dice todas estas palabras, el Señor nuevamente lo habla esta mañana a nuestra vida, ¿verdad? Nos lleva a esta porción, nos lleva a este estudio y nos dice, ¿verdad?, que el Señor tiene poder de convertir nuestros desiertos en paraíso. Dice, aún su soledad como huerto, el Señor lo puede convertir. Amén. Puede hallarse en ella alegría y gozo, alabanza y voz de cantar. Amén. Va a haber valles, va a haber montañas en este año en nuestra vida, porque así es. Pero dice que aún en medio de todas estas cosas puede haber en nosotros alegría, gozo, alabanza y voz de cantar. Amén. Porque el Señor está con nosotros. Amén. ¿Cuántos creemos que el Señor está con nosotros? ¿Cuántos estamos confiando en que este año el Señor va a estar con nosotros? Amén. Entonces debemos confiar en su naturaleza santa, justa. Amén. Debemos confiar en su poder para convertir nuestras situaciones. Amén. Por más difíciles que sean, dice la Escritura en Romanos 8:28, Él tiene el poder de convertir todas las cosas para bien en nuestra vida. Amén. ¿Cuántos empezamos en este año con esa confianza en el Señor? Amén. ¿Cuántos podemos en esta mañana abrazarnos de esta verdad? Sí, hermanos, de empezar un tema que de alguna manera conocemos, pero que podamos decir, Señor, yo quiero abrazarme a la verdad de que tú vas a estar conmigo en este año. Amén. Y de que en ti, Señor, todas las cosas pueden producir un bien. Amén. Aun cuando sea el valle más profundo. Entonces es interesante. Entonces el Señor le habla al pueblo de Israel estas dos cosas. Y dice, lo que es maravilloso, por ejemplo, también ver, es en el versículo 2. Menciona a quién. Menciona a Abraham. ¿Sí? Dice, mirad a Abraham vuestro padre y a Sara. ¿Cómo fue la vida de Abraham y de Sara? Fue un caminar de fe. ¿Sí? Sí, hermanos, hace alusión aquí a ellos. Les dice, mira, yo les dice, ¿verdad? Yo estoy con vosotros, los voy a cuidar, los voy a guardar. Recuerda el plan, recuerda el propósito como pueblo. Amén. Y así como fui fiel con Abraham y con Sara, voy a ser fiel contigo. Amén. Abraham tuvo que caminar por fe. Tuvo que salir de Ur de los Caldeos, tuvo que salir de su tierra, de su comodidad, de su prosperidad, para ir a un lugar, amén, que no le había sido mostrado, pero que el Señor le dijo, ven, te voy a dar una tierra, un lugar mejor te voy a dar. Y él empezó a caminar por fe. Les dijo, te voy a hacer padre de multitudes, ¿verdad? Pero vemos que por muchos años ellos no pudieron tener un hijo. ¿Verdad? Sara fue estéril y dice tuvieron un hijo en su vejez, pero lo que vemos aquí dice, así como mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os parió, porque solo lo llamé y bendíjelo y multipliquélo. Amén. Entonces dice aquí, ¿por qué hace alusión a ellos? Porque vemos el cumplimiento en la vida de Abraham y de Sara, que la palabra que el Señor le había hablado a ellos, ¿verdad?, se cumplió. ¿Sí? Al tiempo de ellos, ¿verdad? Tal vez, por ejemplo, en el caso de Sara, en un momento dado, ¿verdad?, no creyó que podría ser madre, pero aún a pesar de su incredulidad, Dios cumplió su palabra. Amén. Entonces les dice, ¿verdad? Recuerda el plan, recuerda el propósito y mira que el que está contigo es fiel para cumplir aquello que habló. Amén. Entonces, así, hermanos, así como Dios le cumplió a Abraham y le cumplió a Sara, si Dios te ha dicho algo, Él lo va a cumplir, porque Él es fiel. Amén. Si Él ha hablado algo a tu corazón a través de la palabra, si Él ha hablado a tu corazón a través de que cuando has orado y has recibido respuesta de Dios, tenemos que creer que Él es fiel para hacerlo. Amén.
¿Sí, amén? Entonces, Él es fiel para hacerlo. Él es fiel para hacerlo y lo va a cumplir. Y en este año, hermanos, en nuestros valles y montañas, Él tiene el poder de obrar para bien todas las cosas. Entonces, en este capítulo, el Señor, ¿verdad?, les da la seguridad de que todas las lágrimas que ellos ahora están derramando, dice, las tornará en gozo y en alegría. Amén. En gozo y en bendición. Porque dice, ciertamente Jehová los consolará. Amén. Entonces, hermanos, en estos valles, en estas montañas, tal vez habrá lágrimas, pero el Señor promete que Él nos va a consolar. Amén. Entonces, en nuestros valles, en nuestras montañas, hermanos, nosotros debemos recordar que hay un plan, que hay un propósito. Amén. Entonces, vamos a ver. ¿Puedes poner la siguiente diapositiva? Vamos a ver experiencias del camino. Y vemos, número 1, el comienzo del hombre fue en un monte. ¿Sí? El hombre es puesto en un valle. Vamos a ver. Vamos a ver estas dos cosas en esta mañana. Las hemos visto, pero vamos a ver la palabra. Aquí tengo una imagen, ¿verdad?, de cómo se marca el latido del corazón, ¿verdad? Alguien en la semana pasó, compartió un video acerca, ¿verdad?, de los altibajos. Y en este video toma tiempo, ¿verdad? Y no, es algo secular, pero hablaba la persona que habla de los altibajos, habla de esto y dice, ¿verdad?, cómo es cuando en un hospital, ¿verdad?, está algún enfermo, ¿cómo saben que está vivo? ¿Verdad? Porque está registrando los latidos de su corazón y se marca de esta manera. ¿Cómo sabe que una persona ha muerto? Pues porque es una raya, ¿verdad?, al derecho. ¿Sí? Dice, si alguien ya murió, está una línea derecha, recta, gracias, recta. Pero si todavía, ¿verdad?, está subiendo y bajando esa línea, es que todavía está latiendo el corazón. Entonces decía la persona de este video, ¿verdad?, decía, a veces nosotros no entendemos, ¿verdad?, que la vida está compuesta de altibajos, ¿sí? Nosotros queremos, ¿verdad?, puras montañas, ¿verdad? Queremos puras cosas altas, ¿verdad? Pero la vida está compuesta de altibajos, subidas y bajadas. Nuestro tema, valles y montañas. Decía, este video, ¿verdad?, está llena de aflicción, está llena de alegría, está llena de abundancia, está llena de escasez. O sea, la balanza, lo que nosotros hemos aprendido aquí, decía esta persona. Entonces, desde aquí, ¿verdad?, checamos, ¿verdad?, que nuestra vida está llena de altibajos. Solamente muertos ya no hay más que un plano recto, ¿sí? Entonces, la escritura nos habla de esto, o sea, nosotros en nuestra vida va a ser así, hermanos. Ya lo vimos en otro tema, ¿verdad? Decíamos, los inconversos tienen un camino de valles y montañas, pero de manera descendiente, ¿verdad? Un cristiano ordinario tiene valles y montañas, ¿verdad?, pero no va a ningún lado. Los cristianos, ¿verdad?, que están caminando con el Señor en el camino crucificado, tienen valles y montañas, pero de manera ascendente. Este esquema ya lo vimos en otra clase, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir estos esquemas? Que los que estamos caminando con el Señor, nuestros valles y montañas tienen una meta. Amén. Una meta que es regresar a la casa de nuestro Padre, que es el santo monte de Dios, donde fue el monte donde nosotros estuvimos. Primero estuvimos en el monte. Vamos a Ezequiel 28, ¿verdad? Ahí dice la escritura que ahí estuvimos nosotros en ese monte. Nuestro origen, ¿verdad?, nuestro principio estuvo ahí en el monte santo de Dios. Amén. Ezequiel 28, 14 vamos a leer.
Vamos a leer nada más 14 y 15 porque es nuestro tema. Dice, tú querubín grande cubridor, y yo te puse en el santo monte de Dios, estuviste en medio de piedras de fuego, has andado. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste criado hasta el día que se halló en ti maldad. Entonces dice que en el santo monte de Dios estaban, ¿qué? Piedras de fuego. ¿Sí, hermanos? Esas piedras de fuego, ¿verdad? Era el alma, el espíritu de los hombres. Vamos a Primera de Pedro 2:5. Nos dice, Primera de Pedro 2:5. ¿Sí? Dice la Escritura, vosotros también como piedras vivas sed edificados, una casa espiritual y un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Hasta ahí. Entonces aquí dice que vosotros como qué, como piedras vivas. Aquí la palabra de Dios se refiere, ¿verdad?, a cada uno de nosotros como piedras vivas. ¿Sí, hermanos? De tal manera que esto está se refiere a lo que estábamos leyendo en Ezequiel 28. Nosotros estuvimos en el santo monte de Dios. Veíamos en otra clase, estuvimos en esa ciudad del gran rey, amén. ¿Sí? Estuvimos ahí y ahí estábamos en la exaltación, hermanos. Ahí estábamos en la presencia de Dios y ahí dice la Escritura que era todo solaz, era todo bendición, era todo gozo, era todo descanso, amor. Estábamos rodeados por el amor del Señor, amén. Estábamos ahí siendo alimentados, nutridos por la presencia de Dios, amén. De tal manera, hermanos, que ahí fue nuestro origen. Nosotros estuvimos en ese lugar y ahí hemos aprendido, hermanos, que el Señor hizo un plan. Él hizo un plan y Él nos dio un propósito. Nosotros encontramos ese plan y ese propósito en la palabra del Señor. Vamos a ir a Efesios 4:13. Efesios 4:13 nos habla del propósito por el cual el Señor nos puso en este espacio de tiempo. ¿Sí, hermanos? Nosotros tuvimos nuestro origen en Dios, pero el Señor nos puso después en este espacio de tiempo que podríamos decir que es el valle. ¿Sí, hermanos? Efesios 4:13. Sí, antes de ir ahí, repito lo que mencionaba ahorita. Entonces, estando en la presencia del Señor, estuvimos en el monte, en el santo monte de Dios. Pero cuando nosotros nacimos, ¿verdad? Cuando venimos a este espacio-tiempo, venimos a lo que es el valle. Amén. Y nos puso en el valle y nos puso aquí, amén, con un propósito. Efesios 4:13. Ya están ahí, ¿verdad? Déjenme. ¿Cuál es el propósito entonces de su voluntad? Porque hemos hablado del propósito de su voluntad y de su plan maestro. El propósito de la voluntad del Padre es, Efesios 4:3 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Amén. Entonces, del monte santo de Dios venimos a este valle que es el tiempo, que es esta tierra. Pero venimos con un propósito, es el que todos crezcamos a la estatura de un varón perfecto. Lo leíamos en otra clase las semanas pasadas, decíamos que todos seamos conformados, hechos a la imagen de su Hijo, ¿verdad? Esa porción también la leíamos. Entonces, hermanos, cuando nosotros estuvimos en el santo monte de Dios, amén, Él nos mostró su propósito. Sí, hermanos, nos mostró su propósito y nos dijo, mira, tú vas a ir a la tierra, pero vas a ir a la tierra con un propósito.
El propósito de mi voluntad. Y el propósito de mi voluntad es que conozcas a Jesucristo como tu Salvador, pero no solamente que crezca, no solamente, perdón, que lo conozcas y seas salvo, sino que crezcas a la estatura de ese varón perfecto. Por eso vas a nacer en esa ciudad, por eso vas a nacer en ese país, por eso vas a nacer en esa familia, por eso vas a tener esas características. Y hay situaciones en tu vida que han sido planeadas. Amén. Ha habido situaciones que han sido planeadas. ¿Para qué? Para que tú puedas crecer en esa estatura, para que tú puedas regresar a este lugar. Leíamos en Isaías, para que tú puedas regresar a ese hueco que dejaste en la roca, porque fuiste arrancado de la roca. Amén. Nos mostró el propósito de su voluntad. Hay situaciones, ciertamente siempre me gusta mencionarlo, aunque parece repetitivo, porque hay situaciones que nosotros hemos vivido que Dios no planeó, ¿verdad? Pero que Dios tiene el poder de redimir y utilizarlos aún para nuestro bien. Aun cuando han sido errores, fracasos, equivocaciones, ¿verdad? Dios tiene el poder de ¿qué? De redimir y de utilizarlo para nuestro bien. El fracaso, ¿verdad, hermanos? Es inútil cuando no aprendemos nada de ello. Pero el fracaso se convierte en una bendición cuando nos arrepentimos y cuando aprendemos una lección de eso. ¿Sí, hermanos? De tal manera entonces que el Señor planeó, y eso nos lo dice la Escritura, ¿verdad? Vamos al Salmo 56, 8. Porque sabemos, hermanos, que el Señor escribió en su palabra. Amén. Salmo 56, 8. Dice, mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Sí, hasta ahí. Entonces dice que hay un libro ¿de qué? Donde se escriben nuestras lágrimas. Hay un libro, hermanos, donde ya está escrito, ¿verdad? De aquellos momentos donde nosotros vamos a derramar lágrimas de gratitud, lágrimas de alabanza, lágrimas de reconocimiento, porque conforme al plan, conforme al propósito, el Señor, hermanos, ha puesto situaciones en nuestra vida para que podamos conocerle y podamos crecer. Vamos a otra escritura en el Salmo 139. Salmo 139, 16. ¿Lo tienen? Dice, mi embrión vieron tus ojos. ¿Sí están ahí? Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas sin faltar una de ellas. ¿Sí? Entonces dice que en su libro ya estaba escrito todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin fallar una de ellas. ¿Amén? Entonces, hermanos, es hermoso entender que desde el monte santo del Señor, el Señor nos dio un plan, nos dio un propósito. Amén. Y ya estaban escritas en su libro. Amén. Porque, hermanos, no somos un accidente, no venimos como un accidente, sino que fuimos puestos aquí para conocer al Señor. Vamos entonces a seguir viendo. Estábamos viendo entonces que el Señor nos envió para un propósito. Ahora vamos a hablar acerca del plan maestro. Sí, vamos a Filipenses. Filipenses. Vamos a
Gracias, Jesús. Y vamos a leer en Filipenses 2. Y vamos a leer desde el versículo 9. Ok. Si lo tienen, leemos. Por lo cual también Dios le ensalzó a lo sumo y dióle un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Aquí está entonces, hermanos, el plan maestro de Dios para nuestra vida. ¿Cuál es el plan maestro de Dios para nuestra vida? Es dar a conocer su nombre. Amén. Entonces venimos con el propósito de conocerlo como Salvador y crecer en la estatura del varón perfecto. Pero ¿cuál es el plan maestro para nuestra vida? Es dar a conocer su nombre. Y que a través de nuestra vida su nombre sea glorificado. Amén. Entonces, hermanos, aquí encontramos, dice la Escritura, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Amén. Entonces, hermanos, tenemos un propósito, tenemos un plan. Tenemos, hermanos, que trabajar con esto en nuestra vida. Muchas veces pensamos, bueno, ¿qué hago? ¿Para qué estoy aquí en esta tierra, verdad? Pero, hermanos, tenemos mucho trabajo que realizar. Amén. Y es acercarnos al Señor de tal manera que nuestra vida sea transformada, sea cambiada y que a través de nuestra vida el nombre del Señor sea glorificado. ¿Verdad? ¿Cuánta decía la hermana en la predicación de la hermana Hicks el viernes, verdad? Decía, oraba y estuvo el tema, manejó muchos principios, pero la oración que hizo estuvo hermosa, porque decía, es el tiempo de hacer una nueva entrega, es el tiempo de hacer una nueva rendición y es el tiempo de traerle honra y gloria al santo nombre del Señor. ¿Cuánta honra le trajimos al santo nombre del Señor? ¿O cuánta deshonra le pusimos al nombre del Señor? ¿Verdad? Porque sabemos que hay mucha gente allá afuera que en esta mañana está pisoteando el nombre del Señor. Lo está ofendiendo, lo está blasfemando, lo está negando a través de sus palabras o a través de sus actitudes. Pero nosotros como hijos de Dios se nos ha dado el privilegio de traerle honra, gloria al santo nombre del Señor. A través de lo que hablamos, a través de lo que hacemos, a través de lo que decimos. Fuimos planeados, ¿no dice la Escritura? Que fuimos, ¿verdad? Él nos predestinó desde antes de la fundación del mundo y nos hizo para la gloria de su nombre. Amén. Entonces, hermanos, tenemos trabajo que hacer en esta tierra. Hay un trabajo que realizar en el valle. Hay un trabajo que hacer en la montaña. Y es crecer y es traer honra y gloria al santo nombre del Señor. Que a través de nuestros valles y montañas, ¿verdad? Podamos hacer conocido el nombre del Señor. Ya sabemos que el valle nos habla de la prueba y la montaña nos habla del tiempo, del placer, de la bendición. Lo conocemos, lo hemos oído mucho tiempo. Pero que en este año, hermanos, a través de nuestros valles y nuestras montañas, ¿verdad? La gente pueda conocer al Dios que nosotros tenemos. Y el Señor le habló al pueblo de Israel, mira, en tu angustia, en tu pequeñez, yo estoy cuidando de ti. Eres un remanente, ¿verdad? Tienes tristeza, ¿verdad? Pero yo la voy a convertir en alegría. Y es lo que el Señor nos habla ahora. Vas a estar en valle, pero yo tengo el poder de transformar, ¿verdad? Tu tristeza, tu lamento en gozo y alegría. Amén. Y en tu montaña, ¿verdad? Tengo el poder de poner también canción nueva. Amén. Entonces, ese es el propósito del Señor, que nosotros en el valle y la montaña podamos alabar.
Y venimos del Santo Monte del Señor, allá estuvimos con todo lo que se puede llamar exaltación, pero venimos a este tiempo que se llama valle. Y en este valle tenemos valles y montañas, amén, que necesitamos nosotros aprovechar, amén. Por eso el texto que estaba en la primera diapositiva, porque dice, procura con diligencia presentarte al Señor, ¿qué? Como obrero, ¿verdad? Aquí dice, presentarte a Dios, ¿qué? Aprobado. Procura presentarte delante del Señor aprobado. Amén. Entonces, ese es el reto, ese es el desafío en este año, hermanos, que nuestros valles y montañas nosotros podamos ser aprobados. Amén. Vamos a Eclesiastés. Eclesiastés nos habla de estas balanzas, ¿verdad? Eclesiastés 3 nos habla de estas balanzas en nuestro caminar espiritual. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Eclesiastés 3, 1. Y vamos a leer hasta el versículo 8, ¿sí? Dice, para todas las cosas hay sazón, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo. ¿Sí, hermanos? Aquí en este espacio todo tiene, ¿qué? Su tiempo. Y aquí vemos balanzas, ¿sí, hermanos? Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir las piedras y tiempo de allegar las piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de alejar de abrazar. Tiempo de agenciar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de arrojar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Sí? Entonces, aquí nos dice en el versículo 11, todo lo hizo hermoso en su tiempo y aún el mundo dio en su corazón, de tal manera que no se alcance el hombre la obra de Dios desde el principio hasta el cabo. ¿Sí, hermanos? Dice, todo lo hizo ¿qué? Hermoso el Señor en su tiempo. Amén. Entonces, cuando el Señor, hermano, nos permita pasar por un valle, es el tiempo de Dios para qué, para aprender ahí. Es el tiempo de Dios para qué, para crecer ahí. Es el tiempo para qué, para darle gloria a su santo nombre ahí en ese valle. Porque después, ¿verdad? Como la montaña rusa, los que la hemos visto y los que se han subido. Sabemos que después de una, ¿qué? Subida viene una bajada y una subida, amén, ¿sí? Entonces sabemos que después del valle, hermanos, invariablemente, no hay error, viene que un tiempo de montaña. Entonces, ¿no le ha pasado, hermanos, que Dios lo pone en una prueba y usted ahí está lamentándose, quejándose, pero a la vuelta le viene la montaña y no dice, ¿para qué me quejé? ¿Verdad? ¿No le ha pasado? ¿Para qué me quejé? Si mira, aquí estaba el Señor adelante con la bendición, aquí estaba el Señor adelante con la provisión, aquí estaba el Señor aquí presto para hacer el milagro, porque así es nuestra vida. Viene el valle y es el tiempo de aprender, de crecer, pero adelante viene el tiempo de bendición. Entonces, hermanos, que en este año aprendamos, hermanos, que Dios tiene un tiempo para todas nuestras cosas. Que el Señor tiene un tiempo, hermanos, para nuestra vida y es un Dios de balanzas. Amén. De tal manera que podamos hoy en este año confiar más en el Señor. Amén. Tenemos en nuestra vida, como dice aquí, momentos donde tendremos que plantar nueva semilla en nuestro corazón, pero también arrancar la cizaña que está en nuestro corazón. Amén. Y a veces el lugar de la dificultad es donde podemos reconocer
la cizaña que hay en nuestro corazón, lo que ha sembrado el enemigo en nosotros. Entonces, Dios no se equivoca en sus balanzas, hermanos. Dios lo hace todo hermoso, ¿verdad? Cuando todos estos valles y estas montañas son los valles y montañas que Él planeó desde el principio, desde la eternidad. Hermanos, son una experiencia maravillosa porque no estamos solos. El Señor está ahí. Amén. Entonces, hay altibajos, hay valles y montañas, pero el Señor promete estar con nosotros. Amén. Vamos a Isaías 43, 2. En esta mañana vamos a terminar antes. Permítanme un momentito. Sí, vamos ahí. Isaías 43. Isaías 43, 2. Y hablando, ¿verdad? Que en esta mañana que el Señor habla con consolación, este también es un versículo que el Señor habla. Y estamos aquí. Y vamos a leer vamos a leer. Vamos a leer. Vamos a leer desde el versículo 1. Nada más 1, 2 y 3. Ahora así dice Jehová, criador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pasares por las aguas, yo seré contigo, y por los ríos no te anegarán. Cuando pasares por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová tu Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Entonces dice, porque yo soy Jehová, ¿qué? Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Amén. Entonces Él nos promete, hermanos, esta es la palabra que nos da para este año. Amén. Si tú pasas por las aguas, yo seré contigo. Y si aún sientes que el agua está muy alta, dice, ¿verdad? Los ríos no te anegarán. Y aún si pasares por el fuego, no, la llama no arderá en ti, ¿verdad? Y sabemos que no es algo físico, sabemos que es algo espiritual, sabemos que es algo que tiene que ver con las situaciones, que a veces sentimos que las aguas, las situaciones nos ahogan, que a veces sentimos que el fuego de las situaciones es tan fuerte, pero dice el Señor, yo soy tu Salvador. No sé qué situación tú estés pasando en este tiempo, hoy tal vez, a principio de año, hoy mismo, no sabemos también las situaciones que pasemos más adelante, pero el Señor es fiel. Y así como le dice Israel y lo consuela, dice, yo te voy a ayudar, yo te voy a cuidar, yo voy a cambiar tu tristeza en alegría. El Señor te lo dice a ti en esta mañana y me lo dice a mí. Y nos dice, ¿verdad? En esta mañana, ¿verdad? No importa la situación que sientas en tu vida que te ahoga o te quema, dice, yo soy tu Salvador. Solamente clama a mí y yo te voy a responder. Solamente clama a mí y yo te voy a responder. No tenemos que estar viviendo en tristeza, en angustia, en desolación. Solamente dice, clama a mí, yo te responderé, yo soy tu Salvador. Amén. Que recordemos este principio y que podamos ver que el Señor está con nosotros. En esta mañana vamos a doblar nuestras rodillas y vamos a orar. Si usted está pasando por una situación, clámele al Señor, órele al Señor, ruéguele al Señor. Si usted está pasando por tristeza, aflicción, dígale, Señor, yo clamo a ti, Señor, y tú estás conmigo y tú puedes transformar aún esta tristeza, este dolor